La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news. En La Clave 92.9. Ayer miércoles 14 se realizó la primera sesión del Gabinete Pro Seguridad, anunciado por el presidente Boric, para afrontar, hay dos conceptos que se comen, crisis de seguridad y crisis de inseguridad. Yo ahí quiero preguntarle a nuestro invitado por qué a veces se ocupa una y a veces se ocupa otra. Esto también a propósito de la liberación de las actas del COSENA, que dio cuenta de que el ejército no se siente con la preparación para salir a resguardar la seguridad pública, para conversar sobre esto y entender cómo podemos afrontar la crisis de seguridad o inseguridad, y van a decir cuál. Estamos con Francisco Cosvial, abogado, y Pilar Lizana, investigadora de Tenalab, y ambos expertos en seguridad. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, Francisco, Pilar. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hola, Francisco. Hola, Pilar. Mucho gusto. Bien cerquita de esos micrófonos para que los escuchemos bien. ¿Crisis de seguridad o de inseguridad? Mira, la verdad que cualquiera de las dos conceptos podemos aplicarlo a lo que está pasando hoy día en Chile. Porque tenemos un problema de inseguridad, porque los chilenos se sienten inseguros, tienen miedo, y eso lo dijeron todas las encuestas el año pasado y lo vienen diciendo desde antes de eso. Y tenemos un problema de seguridad por lo que está pasando con las nuevas amenazas que han llegado a Chile. Francisco. Sí, de acuerdo. Creo que no hay gran relevancia en si es crisis de seguridad o inseguridad. Más allá de que creo que hay que decir que Chile sigue siendo un país mucho más seguro que el resto de América Latina. Entonces, sin bajarle el perfil, o sea, claramente ha aumentado los homicidios, la forma en que los homicidios, la cantidad de armas que se usan para los homicidios, pero también hay que volver a la realidad de que Chile sigue siendo mucho más seguro que el resto de América Latina. Sigue siendo más seguro, pero está harto más inseguro que antes. Ese es un concepto que puedo hacer, y que el riesgo y la preocupación que hay es que lleguemos al nivel de los países que no son seguros. Y para eso fue ayer el Gabinete Pro Seguridad, donde estuvieron el ministro de Interior, de Hacienda, Justicia, los subsecretarios de Interior, Prevención del Delito y Defensa, para llegar a alguna solución, si es que se puede encontrar. Se habló del plan Calle Sin Violencia, se habló de las distintas coordinaciones entre las policías, pero yo les quiero preguntar, ¿ustedes ven que este gabinete está teniendo la herramienta o está teniendo los lineamientos claros para llegar a alguna salida? También, ahora a propósito de la muerte del expresidente Piñera y a propósito de una columna tuya, Pilar, que escribiste en El Líbero, también está resaltar lo que fue el legado de seguridad del presidente Piñera, porque muchos de los proyectos que están legislando y que el gobierno asume que son suyos, son iniciativas que partieron en el gobierno anterior. Entonces, en esa línea, ¿qué les parece la iniciativa del Gabinete de Proseguridad, lo que está saliendo ahí? Les pregunto eso antes de ir a lo de las actas del COSENA. Aquí, bueno, yo quiero comentar un poco lo que dice Francisco, porque es real. Chile, en el contexto de América Latina, es un país mucho más seguro que otros, porque no tenemos los mismos niveles en cuanto a las amenazas de seguridad, y eso hay que tenerlo en cuenta. El problema es que en comparación a nosotros mismos, estamos en un problema porque hemos empeorado nuestros indicadores. Y bueno, claro, con lo que decías tú con respecto a los proyectos de ley, no solo le pasa a este gobierno, a todos los gobiernos les pasa, porque los proyectos de ley tardan en ser discutidos y muchas veces pueden ingresar en un gobierno y pueden terminar siendo publicados en otro, y eso es sumamente importante porque para materias de seguridad necesitamos que exista una sostenibilidad en el tiempo de las discusiones. No es propiedad de un gobierno o no, porque la seguridad es una política de Estado, y está muy bien que lo que se inicia en un gobierno pueda terminarse en otro, porque quiere decir que estamos mirando como política de Estado la seguridad. Y hoy día lo que estamos viendo con el gabinete ministerial en materias de seguridad, o con lo que pasó con el COSENA, estamos viendo la necesidad de tener un ente, sea el nombre que ustedes quieran ponerle, que nos permita asesorar al presidente, que es el conductor político de la seguridad, y que también tenga un funcionamiento permanente en el tiempo, esté por sobre el nivel ministerial, porque todos los ministerios están jerárquicamente en el mismo nivel. Entonces es difícil que uno de ellos vaya a coordinarlo a los demás, pero sí estamos en busca y en la necesidad de tener ese ente. Ahora puede ser el gabinete, puede ser el mismo COSENA, con las modificaciones que necesitemos para el contexto que tenemos hoy día, pero lo más importante es que todas estas acciones, porque vemos acciones al nivel ejecutivo, en los niveles regionales, en los niveles municipales, tienen que estar insertas en un sistema de seguridad, y ese sistema de seguridad tiene que ser nacional, porque la seguridad nacional implica
la seguridad interior del Estado, la seguridad pública, que es lo que nos preocupa hoy día, y la seguridad exterior, que tiene que ver con la defensa y con las Fuerzas Armadas, y ahí empezamos la discusión de hasta qué punto desplegamos las Fuerzas Armadas en territorio nacional para hacerse cargo de situaciones relacionadas con la seguridad pública y el control del orden público, y ahí tenemos cada uno una visión. Yo, por supuesto, tengo la mía, y aquí ya no quiero dejar a Francisco para conocer su opinión. A ver, a mí me parece que los proyectos, el problema, en mi opinión, que tiene Chile es lo que se llama el fetichismo jurídico, o sea, el fetichismo por dictar leyes. Yo sinceramente creo que muchos de los problemas no son de leyes, no es de que faltan las leyes. Yo siempre he puesto el ejemplo, ¿no es cierto? Se hizo mucha celebración de la ley de crimen organizado y de las herramientas que se le dan. Todas esas herramientas, todas y cada una de esas herramientas estaban en la ley 20.000, que es la ley antidroga. Y no sabemos, nunca se ha rendido cuenta de cómo se empleaban esas herramientas investigativas. Los agentes encubiertos, las entregas vigiladas, que son en el fondo, tú entregas la droga, pero estás vigilando cómo se entrega esa droga. El agente encubierto es el que se provoca, o el agente infiltrado. Todo eso existía. Entonces, más allá de tanta ley, y perdón, a mí me parece que lo del COSENA, estas declaraciones de los gabinetes, son actos performativos que buscan tranquilizar. Y yo entiendo que en política también hay algo de subjetividad, y por lo tanto tú tienes que tranquilizar a la población haciendo esta performance política, pero es mucho más importante que capacitemos a nuestros policías, que investigaciones se coordine entre la policía y carabineros y terminen estas disputas de quién llega primero y quién es el más instruido y el que logra detener, que nos enfoquemos en las estructuras, del crimen organizado. Yo siempre digo, nunca sabemos quiénes son, cómo son esas estructuras, cuál es la investigación que se está llevando adelante, quién controla qué territorio. Creo que hace como 6 meses salió un artículo en La Tercera que decía cuáles eran los barrios que controlaban distintos grupos, los pulpos, los gallegos. Pero a mí me parece que todo esto, ¿no es cierto?, es para el noticiero, para el matinal, para el Twitter, para que tú puedas sacar tu frasecita rápida, decir, mire cómo estamos haciendo algo. Y me parece que es mucho más problemático lo de atrás. Sí se han dado, ¿no es cierto?, se han entregado recursos, fondos, pero como siempre digo, junto con los recursos, junto con los fondos y la fiscalización, y las atribuciones, hay que dar más fiscalizaciones. Mi experiencia, yo no soy experto académico, mi experiencia es por investigaciones que yo he hecho en México, en Venezuela, en Uganda, sobre estructuras, sobre distintos. Y en México tenemos el ejemplo más claro de un super policía del SAR antidroga, que es el señor García Luna, que ahora está detenido por haber sido cooptado por el cartel de Sinaloa. Y ese era el super policía, el que la DEA premiaba, el que México premiaba, el que todos querían trabajar con él, y el señor está ahora preso porque estaba cooptado por el cartel. Y esa es otra cosa que no aparece en ninguna parte de la discusión. ¿Cuál es el nivel de cooptación del crimen organizado de los funcionarios públicos? No se toca. El fiscal nacional habla, y muy bien, ha hecho cosas, yo creo, muy importantes, pero jamás mencionan este tema. Hace poco vi una entrevista del fiscal regional de la zona sur, que ahora está a cargo, ¿no es cierto?, de esta brigada de homicidio y crimen organizado. Tampoco, no se ni siquiera está en el radar el nivel de cooptación que se está produciendo o puede producirse a nivel de funcionarios públicos. Y cualquier persona que ha examinado algo, el crimen organizado, sabe que no existe avance del crimen organizado si es que no hay cooptación de funcionarios públicos. En los servicios nacionales de aduana, en los puertos, en las municipalidades, en las policías. Y por eso me parece que a mí me dio mucha alegría ver que tenemos a alguien sensato a cargo de las fuerzas del ejército que dice, nosotros no estamos para esto, nosotros no sabemos de esto y no estamos preparados para esto. Porque, nuevamente la experiencia mexicana, y esto es algo que yo ya vengo repitiendo hace mucho tiempo, los Z eran todas fuerzas especiales del ejército mexicano y guatemalteco. Los guatemaltecos fueron cooptados después, pero el ejército mexicano mandó a la frontera del norte para luchar contra un cartel al ejército. ¿Qué fue lo que pasó? Esa brigada se convirtió en un cartel.
las fuerzas especiales de México, los más preparados, los preparados en la Escuela de la América, se convirtieron en uno de los carteles más sanguinarios que tiene recuerdo, yo creo que el mundo, los Zetas. Entonces, me alegro que el ejército esté poniendo paños fríos, que debiera haber sido, hubiera esperado uno, gente del gobierno civil que dijera, miren, sabe que en realidad el ejército no sirve para esto, es para otras sus funciones. Y capacitar y preparar a las policías, que son los que están encargados para eso. Partir desde la honestidad en ese sentido, como lo mencionas, en el marco de esa performance al final política, como tú lo vas catalogando, y en ese sentido, bueno, el acta del COSENA, claro, trae eso, pero también nos va mostrando otros aspectos de los cuales también hay carencias. ¿Cómo lo observas tú, esta acta misma, Pilar, y también en qué sentido hay ciertos avances? Oye, pero siguiendo con el ejemplo de México, también tenemos el caso de un secretario de Defensa Nacional que estuvo detenido en Estados Unidos en el 2020 por nexos con el cartel de Sinaloa, y eso es sumamente importante. O sea, además de todas las acciones que hagamos en materia de seguridad, concretamente para contener la violencia y para contener el avance del crimen organizado, ya sea nacional o transnacional, es fundamental tener medidas asociadas, porque hay aspectos como la corrupción que no te genera un problema de violencia, pero genera el contexto para que avance y se consolide el crimen organizado. Entonces es súper importante, por eso te decía yo, y que yo lo veo en el acta del COSENA, que sale, pero muy confusamente, la necesidad de un sistema de seguridad nacional, porque si hablamos que tenemos una seguridad exterior, que es parte de las Fuerzas Armadas y la defensa, una seguridad interior, seguridad pública, carabineros, policías, etcétera, hay amenazas que no son tradicionales, es decir, no es un Estado el que viene a generar el problema, sino que son actores no estatales, como el crimen organizado transnacional, que viene desde fuera. Tenemos el caso del Tren de Aragua, los gallegos y a todo lo que nos hemos ido enterando, donde se interactúa en frontera amenazas de carácter externa que desestabilizan el Estado de manera interna, pero para que las instituciones de la seguridad como concepto general puedan actuar, necesitamos un sistema en donde cada uno cumpla su rol y no le pidamos a una institución, como bien lo decía aquí Francisco, las Fuerzas Armadas, que están preparadas y entrenadas para responder de una manera muy distinta a las amenazas, que respondan y actúen en materias de seguridad pública y de orden público, porque la gradualidad, los protocolos, la manera en que se aproximan a esas amenazas son distintas. Entonces es sumamente importante. No significa que las Fuerzas Armadas no puedan colaborar. Ellos realizan misión en frontera y desde su lugar, desde su entrenamiento, desde su misión constitucional pueden contribuir, pero es sumamente importante tener claro que las instituciones preparadas para controlar el orden público son las que deben responder, y por supuesto que hay que mejorar procedimientos, modernizar entrenamientos, tener intercambios y que vayan a prepararse con fuerzas policiales de otros países que tengan esa preparación, pero porque necesitamos que cada institución cumpla su rol y no entregarle rol de otras instituciones a otras que no tienen que cumplirlo. Solamente así vamos a poder integrarlos todos en este sistema y responder a la problemática de seguridad. Tomándose también de la experiencia internacional, como tú decías, Francisco. Sí, mira, lo que es bien curioso es que si uno ve, por ejemplo, el proyecto de ley, el mensaje incluso del presidente sobre el proyecto de ley de infraestructura crítica, ¿no es cierto?, que es donde se estaría pensando incorporar a el ejército, el propio mensaje da cuenta de estas supuestas experiencias de las cuales se está tomando esta idea. Y no tiene nada que ver con crimen organizado. Nada que ver. Tiene que ver con terrorismo. O sea, se pone como ejemplo septiembre 11 en las Torres Gemelas y el ataque en España a la estación de metro. Esos son dos casos de terrorismo yihadista. Entonces uno puede pensar, mire, es mucho más difícil que ese contacto, o sea, ¿cuál es el objetivo? Es controlar la infraestructura crítica. De hecho, es el corte de suministro. Ese es el espíritu que se ve detrás de la ley, que no tiene nada. O sea, el crimen organizado no trata de cortar el suministro. El crimen organizado lo que hace es tratar de sacar réditos económicos, que es muy distinta a la lógica de un grupo terrorista que quiere interrumpir el suministro de servicios básicos de utilidad pública, energía, telecomunicaciones, agua, gas, porque justamente está tratando de desestabilizar al Estado. El crimen organizado no quiere desestabilizar el Estado.
Su ideal es que el Estado trabaje para él, y por eso la cooptación es tan útil. Pero no le sirve desestabilizar el Estado. O sea, de hecho, necesita carreteras buenas, necesita un sistema de entrada necesita y salida. una alianza con el Estado al final. Exacto. Y entonces esa cooptación es, por eso yo insisto, y parezco disco rayado, porque yo lo vengo transmitiendo desde que fui a México hace el 2014, 2015, y empecé a estudiar, por un caso, cómo funcionan los carteles, cómo cooptan los carteles. Y aquí no aparece, no se menciona, ni una sola vez. No he escuchado ni a ningún ministro, ningún subsecretario, ningún fiscal hablar de la importancia de la cooptación de funcionarios públicos. Entonces, estamos con todo este tema y se mezclan cosas. O sea, ¿qué tiene que ver la infraestructura crítica para el crimen organizado? El crimen organizado no, para ponerlo no va a quemar metros. No, va a usar el metro de una manera hábil para poder transportar su droga, para poder transportar sus productos. Ahí quiero hacer un pequeñísimo apunte nomás, solamente que el hecho de que no se hable de la cooptación que está haciendo, y acá les quiero hacer una pregunta, después de tu punto, por supuesto. ¿Ustedes creen que está involucrado el nivel como vemos en series como Narcos, de que efectivamente hay personas de los funcionarios públicos mojadas por dineros del narcotráfico para habilitar, ya sea en las policías, ya sea en municipalidades, ya sea quizás hasta en el Poder Ejecutivo? Porque se plantea incluso la idea de abrir las cuentas bancarias para que puedan ver si efectivamente está llegando dinero adicional. Eso que vemos en las películas, ¿ustedes creen que está pasando en algún nivel, aunque sea pequeño, acá en Chile? Antes de eso, y relacionado con eso, es sumamente importante, y yo también parezco disco rayado, de definir muy bien el concepto que está detrás de lo que tú quieres legislar. Porque efectivamente, el que va a ir a quemar o explotar una torre de alta tensión, cortar una carretera, quemar el metro, no va a ser el crimen organizado, porque el crimen organizado no busca un efecto psicológico en la población civil, no busca desestabilizar al Estado. Entonces es súper importante, si es que vamos a legislar sobre crimen organizado, tenemos que entender que estamos legislando sobre una empresa ilícita, que funciona igual que todas las empresas, que tiene un gerente general, por decirlo de alguna manera, que para ellos es su líder, que tiene distintas unidades, un área de marketing que también, ojo, el crimen organizado también realiza como lo que se llama en adquisiciones y fusiones con otros grupos de crimen organizado menores, porque una cosa es que nosotros veamos enfrentamientos por poder territorial, pero también se incorporan dentro de grupos más grandes grupos menores. Entonces estamos tratando de legislar una lógica que es distinta a aquella persona que va a cortar una carretera. Una empresa ilícita, al igual que una empresa lícita, necesita de puertos, necesita de carreteras, necesita de mercados, necesita llegar a esos mercados, y hay una cosa súper importante, que necesita de un entorno estable para que no llame la atención, para que el Estado no lo persiga, para que no se generen acciones que puedan interrumpir el negocio, porque al final lo que ellos quieren es ganar dinero. Entonces, en ese sentido, es súper importante el concepto de lo que significa crimen organizado, lo que significa terrorismo y de qué es lo que estamos legislando, porque cada uno necesita acciones distintas, instituciones distintas. Y si vamos a la pregunta tuya con respecto a cuánto necesitamos comprar a un funcionario del Estado para poder avanzar, el crimen organizado avanza de esa manera. Primero son grupos delictuales pequeños, atomizados, se van reuniendo, se van juntando, van consolidando el poder, y ese poder no lo van consolidando porque le ganaron el espacio a su grupo rival. Van consolidando el poder porque no solamente se hicieron de ese territorio, sino que también lograron penetrar instituciones del Estado. Las municipalidades es un ejemplo muy bueno. El caso San Ramón es un ejemplo muy bueno porque nos hace preguntarnos cuántos más como este hay. Hoy día no tenemos un dato concreto para decir hasta dónde ha penetrado el crimen organizado en el Estado, pero sin duda el avance que está teniendo el crimen organizado en Chile, porque no solamente es narcotráfico, microtráfico, tráfico de armas, tenemos economía ilícita del cobre, de la madera, de los pescados, hay todo un problema en la cuarta región con las algas, que tenemos grupos que están ejerciendo violencia, que están matándose entre ellos por poder, por control territorial de ese mercado de algas, y eso nos habla de que efectivamente tenemos que preocuparnos por cuánto avanza la corrupción, porque si es que esto
sigue avanzando y sigue pasando las etapas, vamos a llegar a lo que decía Francisco del caso de México, que llegó incluso al Poder Ejecutivo con el secretario de Defensa Nacional, que es nuestro símil del ministro. Entonces, si es que esto avanza, es porque efectivamente la corrupción está profundizándose. Y ahí es súper importante. En algún minuto yo escuché cuando hablaban del caso fundaciones o de plata para campañas políticas, desvío de fondos. Decían, no, esto no es corrupción de crimen organizado. No importa, porque el crimen organizado va a mirar y va a decir, ok, si es que lograron esto, yo tengo una opción en esa región que me puede interesar. Entonces, la corrupción no hay que mirarla separada, la corrupción es una sola y toda ella puede ser una oportunidad para el crimen organizado, y si es que hoy día estamos hablando de crimen organizado es porque el crimen organizado transnacional ha llegado a través del Tren de Aragua y de alguna, por decirlo así, como especie de enlaces entre carteles mexicanos que han venido a mirar lo que está pasando acá. Nuestros puertos lo están utilizando para exportar droga, y el crimen organizado nacional también se está consolidando, y para eso tenemos que tener avanzado el problema y profundizado el problema de la corrupción. Quiero hacer un minutito, Francisco. Quiero hacer un apunte muy breve también para que lo cerremos y ver la idea. Entiendo que en esta crisis yo lo voy a llamar de inseguridad solo para hacer este punto. Está el crimen organizado, está el terrorismo, pero también está el crimen que puede estar ligado al crimen organizado o no, pero es la sensación de inseguridad de las personas que andan en la calle y que lo asaltan. Los que me asaltan son narcotraficantes o son ladrones comunes. Entonces ahí el tema de seguridad creo que por supuesto que se acota al crimen organizado como elemento que instala el crimen como norma, pero también la sensación de la gente. Por ejemplo, el otro día yo venía de vuelta de Viña del Mar muy tarde, llegué a las 10:30 al terminal de Santiago y por primera vez en mi vida, después de haber visto el reportaje de que te agarran entre 5, estaba muy urgido porque decía, chuta, no hay metro, los Uber paran un poquito afuera, entonces tengo que estar sí o sí en la calle. Y dije, chuta, de verdad me asusté. Una sensación que no tenía antes, por supuesto, provista por los medios de comunicación. Yo que trabajo en medios me asusté que yo he estado en pautas donde probemos eso. Entonces, ¿es el crimen organizado el único elemento que vuelve inseguro? Y porque yo no sé si se acaban los narcotraficantes y el terminal de buses, que fue propuesto, por cierto, como un lugar de infraestructura crítica, porque era un lugar inseguro. ¿Se acaba la inseguridad para las personas? A ver, es que mira, sinceramente me parece que aquí se puede producir incluso una paradoja. En muchos lugares, cuando un cartel logra controlar el territorio, se vuelve mucho más seguro, en términos de la vida cotidiana de las personas, en términos de seguridad. Ahora, cuando el cartel logra consolidar su poder, te fija los precios del pollo, te fija los precios del agua, te fija todos los precios. Entonces, puede ser que efectivamente todavía no haya control territorial y que todavía existan bandas. Yo creo que claramente no todo delito es cometido por el crimen organizado, porque lo que le interesa muchas veces al crimen organizado es que haya seguridad en su zona, para que no venga la policía. Y por el contrario, muchas veces cuando tú ves que se empieza como a producir mucha violencia en una zona, al menos como te digo, mi experiencia en México, eso se llama calentarle la plaza al otro, que es que empiezas a robar, empiezas a matar, empiezas a secuestrar, cosa que la policía tenga que actuar y diga, oye, yo necesito esta tranquilidad. Ojo con las estadísticas también, porque las estadísticas, ¿no es cierto?, son un terrible incentivo para llegar a acuerdos con el crimen organizado. Y el mejor ejemplo es Bukele. O sea, ahora yo no quiero desconocer que efectivamente hay una baja, se articularon, pero ¿cómo logra al inicio Bukele bajar la inseguridad? Acordando con los jefes de las maras. Yo quiero dejar solo, pues yo sé que estamos en la hora, sí, pero como dejar planteada una idea. Cuando hay un líder que controla y que ejerce el poder, hay tranquilidad. Tranquilidad para quienes viven en esa zona, porque está todo estable, y tranquilidad para el negocio. Entonces, cuando hoy día nos dicen, hemos bajado el índice de homicidios, lo estamos conteniendo, la pregunta que me haría, ¿lo estamos conteniendo porque el Estado está sacando de las calles a las personas que están generando esa violencia? ¿O porque estamos teniendo líderes que están controlando esos territorios y tienen sometido a esa zona, en el sentido de que los criminales se sometieron a ese liderazgo y la población que vive en esa zona está tranquila por la estabilidad que le da? Y esa es un siguiente paso en el análisis, porque no solamente basta con bajar el índice de homicidio, porque puede ser tener una doble lectura, y si es que efectivamente tenemos liderazgos nuevos que están controlando,
Bueno, hay que ver cómo llegar a esos liderazgos y desarticular esa organización antes de llegar a las situaciones de México. Y el ejemplo, para seguir con México, cuando el cartel de Sinaloa, de Chiapas, expulsa al cartel de Jalisco y desfilan por las calles en carretera, en camionetas, armados, y la gente sale a las calles a aplaudirlo, es porque el cartel de Sinaloa le está trayendo paz, pero debería hacerlo el Estado. Pilar Lizana, Francisco Cox, gracias por estar con nosotros.